A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Cuídate, ya lo sabes porque es tu cita con la salud, que sé que la tienes bien marcada y grabada en tu calendario. Todos los días a las 3 de la tarde. ¿Que no puedes en directo? Pues tienes la aplicación de Radio Marca, que ahí puedes escuchar nuestro programa, y también estamos en cualquier plataforma de podcast. Tú buscas Cuídate, salud y deporte, y ahí vamos a aparecer nosotros y ya te puedes escuchar el programa cuando tú quieras. Por la noche, por ejemplo, ¿por qué no? Mientras sales a hacer ejercicio, a andar, a correr, mientras entrenas, pues el mejor momento, o bien para escuchar buena música o bien para escuchar este programa de salud. Vamos a comenzar con el programa de hoy. Va a estar con nosotros nuestra psicóloga de cabecera, Patricia Gutiérrez. Vamos a hablar de un tema que yo creo que puede llegar a afectarnos en algún momento puntual de nuestra vida a todos. Muchos reconoceremos sus síntomas, y es la ansiedad. ¿La ansiedad es buena o es mala? ¿Qué es la ansiedad? Y sobre todo, ¿qué herramientas para controlar la ansiedad nos puede contar Patricia Gutiérrez? Es importante que lo entendamos, las entendamos, las hagamos nuestras y las entrenemos, porque repito, a lo mejor son sensaciones, síntomas que no habéis notado, pero no implica que en algún momento no puedan llegar a aparecer por distintas situaciones en nuestra vida, incluso ante una situación de estrés que puede aparecer esa ansiedad. Bueno, en fin, yo creo que por delante tenemos un muy buen programa, como digo, donde vamos a aprender mucho sobre ansiedad y cómo manejarla. Después os voy a proponer un plan para este fin de semana, también muy saludable. Tiene que ver con el fútbol, por lo menos porque está promovido por la Fundación Atlético de Madrid, y un plan de fin de semana bastante interesante, sobre todo para la gente joven. Así que estad muy atentos porque os vamos a decir dónde es, a qué hora es, cómo poder inscribirse, cómo poder participar. Y ya os adelanto que es un poco volver a la vida de antes. ¿Os acordáis a esa vida que tanto muchas personas echan de menos, de volver a jugar en el barrio? A esas canchas que teníamos en el barrio donde estaban todos los niños y adolescentes pasando las tardes. Pues tiene que ver un poquito con eso. Yo creo que es una iniciativa muy interesante que, como digo, lo que más pretende es fomentar los hábitos de vida saludables entre los más jóvenes. Y ya es para tener en cuenta. Os tengo que contar más cosas. Hoy es el día de la felicidad. La felicidad, algo muy importante. ¿Qué es la felicidad? Esto es algo mucho más filosófico y no os lo voy a preguntar en este programa ni hasta ahora. El que quiera que investigue o que se dedique a buscar la felicidad. Pero sí hay algo que nos ayuda mucho y es la sonrisa o la risa.
Después, al final del programa, intentaré tener unos minutos para comentaros cómo beneficia a nuestra salud el sonreír, el reír. Pero es que además también es el Día Mundial de la Salud Bucodental. Importante promover el cuidado bucal en todas las etapas de la vida. ¿Sabemos lavarnos los dientes? Pues mira, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que no tenemos muy claro cómo es la higiene bucodental o cómo debería ser. Podemos evitar enfermedades que tienen que ver con nuestra boca y, oye, que para el bolsillo y luego para lo que son esas enfermedades en sí, pues ¿qué quieres que te diga? Mejor prevenirlas si podemos, y esto pasa pues muchas veces, aparte de por una revisión anual con nuestro dentista, por hacerte una limpieza puntualmente cuando tu dentista te lo recomiende y además por aprender a lavarse la boca correctamente, que no sabemos lavarnos los dientes correctamente, dicho por muchos especialistas. Así que aprendamos, que nunca es tarde. Vamos a comenzar ya con los contenidos de Cuídate. Arrancamos con Patricia Gutiérrez. Mira, vecino, escucha esto. Alarma conectada. Es mi alarma, la de Securitas Direct. ¡Qué bueno! ¿Sabes que después del robo del cuarto yo también pensaba ponerla? Pues yo estoy encantado. Tengo la casa siempre protegida y además me ha costado menos de lo que pensaba. Oye, ¿y la puedes conectar cuando dejas al perro en casa? Sí, es compatible con mascotas. Y como tengo la cerradura inteligente, si vienes a sacarlo, te abro desde el móvil. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-103-104. Todos los domingos por la noche tienes una cita con David Luzago en Marca Póker. El deporte del naipe en la radio del deporte. Don't listen to the voice inside your head. You're doing just fine, you're trying your best. If no one ever told you it's all gonna be okay. We're just people never sleeping over stupid shit. We won't remember in the morning, yeah, we're gonna forget. And no one ever told you it's all gonna be okay. When you lose faith in everything you ever knew, don't give up on you. When life gets overwhelming, relying on yourself is hard to do. Queremos estar ok. Eso todas las mañanas nos levantamos, muchos de nosotros siendo conscientes que también tenemos que poner de nuestra parte. Y dices, hoy va a ser un buen día, voy a intentarlo por lo menos. A veces no tenemos las herramientas, a veces no sabemos qué nos va a deparar el día y esas sorpresas, algunas agradables, otras a veces pues no tan agradables, no sabemos cómo enfrentarnos a ellas o cómo actuar. Por eso necesitamos un entrenamiento, un trabajo y por eso unas herramientas pues para poder llevarlo lo mejor posible y conocernos, porque yo creo que por ahí empieza también un poquito todo. Nos pueden dar las herramientas, pero si luego no hacemos el ejercicio de conocernos, ¿cómo sabemos qué herramientas tenemos que aplicar? ¿Cómo sabemos lo que nos ocurre? Ah, amigo, pues siempre, todas las semanas, siempre que estamos con Patricia Gutiérrez aprendemos un poquito sobre esto. Patricia Gutiérrez es nuestra psicóloga de cabecera. Ella es cofundadora del Centro de Psicología TAP y además es fundadora del proyecto Familiando. Patricia Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Yanela. Tenemos que poner de nuestra parte, a veces mucho. Sí. ¿Verdad? La vida nos llena de retos en lo cotidiano, en lo extraordinario, y es verdad que cuanto más cargado de recursos tenemos la mochila, ¿no?, de esas habilidades, de esos recursos, de esas herramientas importantes para la gestión, menos estrés y menos ansiedad. Y hablando de ansiedad, hoy nos paramos aquí, ¿no? Vamos a tener unos minutos en esta tarde para hablar de la ansiedad, para saber qué es, para ver y poder identificar los síntomas, aquellos que están asociados a una sintomatología física, porque la ansiedad nos lleva a una respuesta somática muy importante, pero también a esas respuestas que son emocionales o cognitivos mentales, y sobre todo a descubrir uno de los mecanismos que más utilizamos, que es la evitación, pero que en el medio-largo plazo hace que el miedo a la ansiedad y el miedo al miedo
se mantengan, y veremos en qué perjudica y cómo es esto de la evitación. Pero como siempre... Sí. Me acuerdo, porque antes de empezar con el tema, me acuerdo que no hace mucho, yo creo que fue, fíjate, hablando del libro, de esa guía, contigo, tocamos el tema de la ansiedad y decías que muchas veces la ansiedad lo vemos como algo negativo, como algo de lo que tenemos que huir, que tenemos que eliminarlo de nuestra vida. Tú decías, no, vamos a ver, todos estos sentimientos muchas veces son síntomas, ¿no?, de que algo hay. No debemos aprender a gestionarlo, a vivir con ello. O sea, que no... Quiero centrar a los oyentes para que vean, si en aquel momento no habían escuchado el programa, que en cuanto nos han oído decir, vamos a hablar de ansiedad, yo a veces tengo ansiedad, quiero saber cómo eliminarla, quiero huir de esto. Bueno, vamos a centrarnos por lo que tú decías, porque muchas veces no se trata de eliminarla, no se trata de verlo como algo totalmente negativo, ¿no? Claro, para entender todo esto tenemos que saber qué es la ansiedad realmente. Claro, como bien dices, la ansiedad es una emoción que forma parte de nuestro repertorio emocional. Por lo tanto, aunque nos ofrece una información muy determinada ante la evaluación que podemos hacer de peligro o de miedo, ante hechos que vivimos, o los imaginados, porque la ansiedad anticipatoria también está. Lo cierto es que la ansiedad forma parte de nuestro repertorio emocional, y a pesar de que tenemos el empeño de categorizarlo como una fuente de malestar o una fuente negativa, es importante que las emociones, y la ansiedad aquí se incluye, no son ni buenas ni malas, no son positivas o negativas, sino que cumplen una función descriptiva, preparándonos para la toma de decisiones, preparándonos para tener una respuesta mucho más ajustada a lo que el entorno nos está demandando o el contexto nos está demandando. Por lo tanto, y muy bien traído de estas conversaciones que tuvimos a lo largo de ir describiendo los valores que están en el libro Descubre tus valores, efectivamente las emociones y la ansiedad, a pesar de que pueda parecernos muy negativa, nos da información. Necesitamos la ansiedad, como otras muchas emociones, para darnos información. Es pura adaptación. Sin este sistema de respuesta y de vigilancia, el ser humano, lo cierto es que estaríamos extinguidos, no habríamos sido capaces de sobrevivir a muchos de los peligros por los que hemos transitado históricamente. Sin la ansiedad. Claro, porque la ansiedad lo que nos hace es estar, es una señal de alerta ante el peligro, ante el miedo. Date cuenta, y ahora es verdad que no vivimos en un entorno de jungla, bueno, podríamos decir, ¿no?, que el entorno de jungla lo hemos transformado, porque no es fácil vivir actualmente, ¿no?, con la demanda, con la incertidumbre, pero cuando vivíamos en un entorno de peligro constante, la supervivencia del ser humano estaba en la vigilancia, en esas señales de alerta que nos hacían estar atentos para que el depredador no nos comiera, literalmente. Por lo tanto, es una respuesta que nos acompaña filogenéticamente hablando y nos hace que como especie hayamos tenido capacidad adaptativa para llegar a día de hoy. Es bueno verlo, fíjate, me quedo y señalo eso que has dicho de vamos a verlo como una señal de alerta, ¿no? Claro. Que a veces nos confiamos mucho a todo y la ansiedad nos avisa de, oye, no rebajes, no relajes tanto, que tienes que estar alerta. Algo que está sucediendo, algo que está sucediendo, estate atento o atenta, porque quizá no es como tú lo esperabas, quizá no es como tú quieres, resuelve la situación de otra forma porque por este camino te está creando malestar. Al final las emociones nos dan información. Claro. Son esos warnings, ¿no?, esas luces que se encienden y tenemos que atenderlas. El tema es cómo lo gestionamos, entendiendo que la ansiedad
es una emoción adaptativa, que la necesitamos, que no podemos categorizarla como mala, o no debemos eliminarla porque entonces dejamos de tener esa advertencia, ¿no? Dejamos de tener esa luz que se enciende. Tenemos que ver cómo gestionarla, porque esto no va de eliminar, sino de gestionar. De gestionar, vale, yo quiero esas herramientas. Bueno, primero, claro, saber si es ansiedad lo que estamos sintiendo, ¿no? Claro, vamos a ver algunos de los síntomas más comunes. Ahora, en este listado, ¿no?, que siempre nos gusta hacer por tener un sentido de la clarificación y que el oyente que nos está escuchando pueda ir verificando si siente o ha sentido ansiedad, en qué momentos, en qué contextos, con qué personas, ante qué situaciones, y si la ansiedad forma parte de su repertorio de respuesta, veremos que hay síntomas asociados a la ansiedad que nos aporta información en lo fisiológico, en lo físico. Hay una alteración somática de nuestro cuerpo que nos da señales, pero también en la parte más emocional, psicológica, más en la parte cognitiva, mental. Vamos a empezar por los síntomas de ansiedad asociados a lo físico. Pues una respuesta muy común es la dificultad para respirar. Esa respiración entrecortada, esa respiración, esa sensación de ahogo, incluso cefaleas tensionales, dolor de cabeza, sensación de desmayo, taquicardia, en muchas ocasiones es hipertensión, ¿no? Se nos dispara la tensión, la sensación de inquietud, incluso de temblor o debilidad en las piernas, el malestar estomacal, la necesidad de ir al baño con muchísima frecuencia y de una manera muy intensa. Hablamos, fíjate, que hasta de diarrea, problemas para dormir, para conciliar el sueño o incluso, ¿no?, hablamos de insomnio o incluso despertares repentinos. Las dificultades para dormir pueden establecerse en las primeras fases del sueño o incluso una vez que hemos sido capaces de conciliar, pero, oye, me despierto a las 3, a las 4 de la mañana y ya no soy capaz de conciliar. En cambio, cuando me acuesto parece que voy a tener una noche tranquila porque sí concilio bien el sueño, pero luego tengo despertar repentino. O al revés, personas que nos dicen en consulta: soy incapaz de conciliar el sueño, no tengo lo que llamamos inducción al sueño, no soy capaz de estar tranquilo o tranquila y me cuesta mucho. Por lo tanto, los problemas para dormir pueden estar en las fases iniciales o en las fases centrales del sueño, de las fases del sueño. Falta de apetito, o por el contrario, y habrá oyentes que se vean identificados con ese nudo en el estómago que se cierra y no me permite comer, o al revés. Las personas que la ansiedad necesitan el tapón de la comida como tapón emocional, que es que como para saciar esa ansiedad. Por lo tanto, en el apetito tenemos los dos extremos: personas que se les cierra el estómago y ante una dificultad, ante un proceso de ansiedad y de malestar, pierden muchísimo peso, o las personas que, por el contrario, empiezan a tener ingestas un tanto compulsivas y cogen mucho peso porque han dejado de tener una dieta equilibrada. Sensaciones como la boca seca, sudoración excesiva, una sensación de calor permanente, ¿no?, como casi con ahogo, con sofocos, y no podemos olvidarnos de la tensión muscular en toda la zona del trapecio, en toda la zona cervical, en las lumbares, a cada uno donde tenga esos puntos, ¿no?, de mayor tensión. Hay una duda que siempre cuando hablamos de sintomatología física, somática, es: necesariamente tengo que pasar por todos los síntomas, por todas estas experiencias Eso es lo que te iba a preguntar, somáticas. Si tenemos que vernos reconocidos en todos
o en No. algunos síntomas, no siempre tienen que darse todos. Eso es. No siempre aparecen todos los síntomas, no aparecen con la misma intensidad, pero sí que es importante que aquellos oyentes que nos estén escuchando y que hayan tenido alguna de estas sintomatologías, sí que puedan reconocer la ansiedad. ¿Por qué es muy importante reconocer la ansiedad? Porque si no reconocemos que estamos pasando por un estado emocional determinado, no podemos gestionarlo. Como siempre decimos en este espacio, parte del proceso de prevención en salud mental está en la identificación. Por eso es muy importante saber reconocernos. Vamos a esos síntomas emocionales o cognitivos, los mentales. Dificultad para concentrarnos o directamente una falta de concentración total, ya no solamente en los entornos laborales, que es donde habitualmente aparece este síntoma, sino una falta de concentración ante una lectura, a pesar de que seamos grandes lectores y a pesar de que nos interese mucho lo que estamos viendo, el visionado, ¿no?, o una conversación es que no tenemos capacidad para concentrarnos en una conversación o en una lectura o en una serie o en una peli. Sensación de pánico, nerviosismo, tensión, una sensación de agobio o temor por lo que pueda pasar o está pasando, sensación de no tener el control ante una situación, el cansancio, irritabilidad, mal humor. O sea, aparece en nosotros una serie de ideas, de pensamientos desde el no puedo, no soy capaz, que afecta evidentemente sobre nuestra fórmula de afrontar las situaciones y sobre todo la anticipación ante situaciones que son complejas o vivimos o hemos tenido experiencias de alta complejidad y entonces intentamos evitar. Yo no quiero volver a pasar por esa sensación, yo no quiero volver a tener ansiedad, por lo tanto, si esta situación me provoca ansiedad, pues evito la situación. Claro, esto en principio nos alivia, pero veremos que en el medio largo plazo tiene un coste y un impacto altísimo, porque vamos reduciendo nuestro mundo hasta achicarlo. Ante la pregunta si debemos entonces eliminar la ansiedad, la respuesta es no. De hecho, necesitamos la ansiedad para que nos informe de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Cuando nuestro empeño está en que la emoción desaparezca, estamos utilizando un fenómeno psicológico que se llama evitación experiencial. Se define como el intento de esquivar, de suprimir, de evitar, de eliminar los pensamientos, las sensaciones, estas físicas de las que hablábamos, toda la parte psicosomática, y los recuerdos que componen la experiencia de una emoción desagradable. Son muchos los ejemplos que podemos poner en evitación experiencial, porque lo que intentamos es eliminar esa carga negativa. El miedo a volar, por ejemplo. El miedo a volar porque hemos sufrido un episodio de ansiedad o de alto impacto emocional, ¿no?, con mucha carga, nos impide coger un vuelo, nos impide ilusionarnos con un vuelo, ¿no?, con un viaje y con todo lo que supone la experiencia positiva de irte a otro lugar y pasar por esa experiencia. Desde la tranquilidad anticipamos, ¿no?, estando en la tranquilidad de nuestra casa, decimos, no, puesto que esto me va a provocar mucho malestar, anticipo la carga negativa, nos inunda, llegando a provocar en nosotros un conjunto de síntomas, incluso cuando no estamos en el avión, sino que sentimos esa ansiedad y esa sintomatología en el confort de nuestra casa, y así hace que no pasemos por la experiencia. Estamos reforzando el miedo a volar
sin estar metidos en un avión. La ansiedad que nos provoca pensar en pasar por esa experiencia hace que la evitemos. Otro ejemplo muy común es evitar los espacios cerrados y pequeños, ¿no? La famosa claustrofobia. Sí. Esta respuesta, claro, ¿qué hace? Evitarnos disfrutar con cierta normalidad de ciertos espacios, incluso evitando acceder a experiencias que en principio serían positivas, las evitamos, no nos montamos en un ascensor y eso nos impide, por ejemplo, llegar a la planta 10ª o una planta superior de un ático y observar las vistas de una ciudad, subirnos a un rascacielos, ¿no? Porque dice, bueno, si es una planta 10, pues la subo andando, pero si hablamos de 40 y tantas plantas, dices, pues mira, yo la experiencia me la pierdo. No me compensa, anticipo que lo voy a pasar mal en ese espacio reducido, además con otras personas, por lo tanto, pasar por la experiencia del ascensor, lo que hago es evitarlo, pero también evito espacios pequeños como visitar una bodega, porque no voy a bajar a espacios que estén en semisótanos o una excursión a una cueva. Por lo tanto, en el confort de nuestra casa, cuando anticipamos que vamos a tener ese estado de ansiedad y de inquietud, ¿qué hacemos? Evitamos. Claro, en principio la ansiedad se elimina. No cojo el vuelo, no me monto en un ascensor, no paso por esa calle porque hay un perro que siempre ladra aun estando en el jardín y como yo tengo miedo y me provoca ansiedad, pues entonces no paso por ahí. Pero se evita, pero no se afronta. Claro, efectivamente. Al final la evitación experiencial es una respuesta absolutamente comprensible y natural, porque el cerebro lo tenemos programado para detectar y para reaccionar ante las posibles amenazas, pero claro, esas amenazas que el cerebro detecta como peligrosas desencadenan una serie de emociones desagradables y aparece de nuevo el miedo o la ansiedad, identificando como peligro. Pero claro, este tipo de respuestas nos han permitido sobrevivir y llegar hasta aquí, pero ¿qué sucede cuando esa evitación experiencial se vuelve una respuesta cotidiana? ¿Qué pasa cuando sostenemos en un modo de alerta máxima a nuestro cerebro a pesar de no haber experimentado situaciones peligrosas, sino que es una experiencia, ¿no?, que nos contamos y que vivimos nosotros, y que somos capaces de ponerle, ¿no?, un nivel de impacto muy alto, haciendo que evitemos? ¿Qué sucede en esos casos? Que aparece lo que llamamos el miedo al miedo, el miedo a la ansiedad. Y eso ya tenemos que empezar a gestionarlo de otra manera. No podemos estar permanentemente entrando en un círculo de evitación experiencial. A medida que intentamos evitar una situación, un pensamiento, una sensación, se desarrolla lo que llamamos el trastorno de evitación experiencial, donde la evitación se vuelve una estrategia recurrente y dominante en nuestra vida. El miedo a experimentar ansiedad puede volverse tan intenso en nosotros que limita actividades, reduce nuestras interacciones, evita cualquier contexto que pueda, que anticipemos y que pueda activar esta emoción. Claro, el miedo al miedo se apodera de nosotros. Sabemos que la evitación experiencial está en este núcleo y forma parte de esta respuesta, ¿no? Forma parte del trastorno de ansiedad. Así que necesitamos afrontar, y vamos a hablar de 4 estrategias muy rápidas
para que si alguno de nuestros oyentes se ve en este círculo, ¿no?, del miedo al miedo, de la anticipación, de la evitación experiencial, sepa cómo gestionar y cómo afrontar esta situación. Me adelanto a los pocos minutos que nos quedan. Sí. Es un tema que seguiremos ampliando, entendiendo ya, no volviendo a qué es la ansiedad, porque yo creo que ha quedado lo suficientemente claro, pero sí esas herramientas que hoy os vamos a dar de manera general, pero que nos iremos metiendo en distintas parcelas que nos puedan ayudar. Pero de manera general aprovechamos para saber, ¿no?, qué es lo primero que tenemos que hacer. Pues lo primero, como siempre, nos toca aceptar que la ansiedad forma parte del repertorio emocional de nuestro mundo y de nuestra vida. No podemos evitarlo, no debemos luchar y no debemos pasar por la eliminación. Debemos reconocer la emoción desagradable porque nos permite conectar con aquello que no nos está gustando para poder afrontarlo. Por lo tanto, la primera clave es la aceptación. La segunda es no creernos todo lo que pensamos y anticipamos. Nos fusionamos con nuestros pensamientos. No debemos darle credibilidad a todo lo que pensamos porque no hay verdades absolutas. Debemos conectar con el momento presente, con la atención plena. Haremos un espacio específico y completo sobre el mindfulness, sobre la atención plena como técnica de regulación emocional, el pararnos en el aquí y en el ahora. Y por último, y esto con toda la tranquilidad y con todo el mimo del mundo, sería interesante ir pudiendo exponernos gradualmente a aquellas situaciones, acontecimientos y experiencias que desencadenan la ansiedad. ¿Por qué digo con toda la tranquilidad y con todo el mimo? Porque la exposición yo siempre invito a que sea gradual a esas situaciones que nos provocan ansiedad. No evitándolas, pero sí haciendo una aproximación tranquila. ¿Para qué? Porque necesitamos reeducar, reentrenar a nuestro cerebro en aquellas situaciones que las hemos categorizado como amenazantes o peligrosas y tenemos que ir comprobando que no son amenazantes y que no son peligrosas. Esta exposición se debe hacer en un entorno seguro y con la guía adecuada. Entonces, muchas veces nos preguntan, ¿no?, en consulta, me preguntan, oye, Patricia, ¿debo enfrentarme? ¿Qué hago? ¿Me meto en un avión y ya está? Bueno, pues es que a lo mejor hay que hacerlo con una estructura gradual para que no nos pese, porque si pasamos de 0 a 100 vamos a pasar un rato muy desagradable. No es que no se pueda, sí, pero hay formas más agradables de gestionar la ansiedad y debemos de ir a esas formulaciones que son más de transición, ¿no? Más de poco a poco. Sí, yo estoy más en la línea de lo gradual que de la inmersión. Más de ir ese paso a paso, no tirarte directamente y decir, venga, cierra los ojos, no pienses en el miedo y enfréntate a ello, sino de ir paso a paso, con paso firme, que cada paso que demos estemos seguros y esa seguridad y verificando pues probablemente que efectivamente justo. Eso que estábamos sintiendo, imaginando, no es tal peligro o no tiene el impacto de miedo o la emoción del miedo no nos inunda como estábamos anticipando. Sabemos, ¿no?, tú y yo, y esto lo hemos hablado fuera de antena en muchas ocasiones, que es un tema lo suficientemente complejo, como bien has dicho, para retomarlo tantas veces haga falta. Hablaremos de la ansiedad en los entornos laborales, la ansiedad en crianza, en nuestro rol de padres y de madres. Hablaremos también de la ansiedad en los niños y en las niñas. Nuestros jóvenes y nuestros niños también sufren ansiedad. No es algo de adultos solamente, que pensamos que a mayor preocupación, cuanto mayores somos, más preocupaciones nos vienen, entonces más ansiedad tenemos y es más propio, ¿no?, de la edad.
No, muchas veces pues los niños, sin ser conscientes de a lo mejor los motivos o qué se lo provoca, pero esos sentimientos, esas sensaciones, esos síntomas los tienen. Por eso es importante ahondar en ello y por eso yo me gustaría seguir hablando de este tema. Incluso invito a los oyentes a, si se ven reconocidos en estos síntomas, si tienen alguna pregunta, para que nosotros podemos a lo mejor centrar esas herramientas. Llegar. Efectivamente. Eso es. Yo creo que esto es muy importante. Yo vuelvo a dejar el correo electrónico ahí, cuídate@radiomarca.com, y por supuesto en las redes sociales está Patricia detrás, en Familiando, en el Centro TAP, y ahí la vais a encontrar, y entonces hacernos llegar esas consultas y nosotros podemos ir centrando también esas herramientas. A modo de primeras estrategias me parece muy importante para que las valoréis, pero entendemos que no os podéis quedar ahí, que hay mucho más, ¿no?, que hay que hacer. Madre mía, Patricia, ya auguraba yo tema, yo creo que fíjate... Tema importante, sí, y además un tema en el que, bueno, nos pararemos tantas veces haga falta. No sabes cómo te lo agradezco, Patricia, y tendremos que hacerlo, yo creo que no queda otra, y aparte para eso estamos, ¿no?, para ayudar a los oyentes, y tengo que decirlo, a mí es que esta sección me vale también mucho a mí misma, y yo pues aprovecho todas esas herramientas e intento trabajarlas. Así que nos viene bien absolutamente a todos. Patricia, te doy las gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos la próxima semana, quién sabe, si con continuación o con nuevo tema. Lo dejamos en incógnita. Efectivamente, en incógnita, y ya veremos a ver qué pasa. Muchísimas gracias, Patricia, un abrazo. Gracias como siempre, Yanela, muy buena tarde. ¿Has soñado alguna vez con tener el mundo a tu alcance? Con El Mundo ahora puedes. Además de un periodismo de calidad con las mejores firmas de opinión del momento, puedes encontrar actualidad económica, Yodona, Metrópoli, LOC y La Lectura. Todo el contenido que necesitas. No esperes más y suscríbete al Mundo. Ahora todo el mundo a tu alcance. ¿Listo para dar el siguiente paso en tu carrera? Inscríbete en nuestro máster en Periodismo Deportivo Marca con enfoque práctico y donde podrás conocer a los protagonistas del deporte. Tendrás la oportunidad de visitar entidades deportivas y conocer a sus profesionales. Una experiencia única para dominar el periodismo deportivo en todas sus formas, con prácticas garantizadas en el diario Marca. Más información en www.escuelaunidadeditorial.es. Guardianes del Deporte, Raúl Varela, Javi Amalo, Irene Junquera, Gonzalo Miró y Ramón Álvarez de Mon. Contraseña solo para valientes. Son los superhéroes de la tribu, de lunes a viernes de 7 a 10. Radio Marca. El deporte es nuestro superpoder. Y justo a la mitad de la mañana, cuando todo el mundo ya está informado, opinado, polemizado, llega ¡Despierta San Francisco! Un programa de periodismo de bufanda con bufanderos, humor, discoteca Maracaibo y todo lo que puedas imaginarte de estos seres humanos encabezados por David Sánchez. Todos los días de lunes a viernes de 10 a 11 en Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte. Oye, el David Sánchez era el que era del Madrid cerrado, ¿no? Sí. Si estáis buscando un plan para el fin de semana, yo os traigo uno en los próximos minutos, y además muy divertido y tengo que decir muy saludable, porque es una de las intenciones de este plan, promover la prevención y los hábitos saludables. Nos lo proponen desde la Fundación del Atlético de Madrid y vamos a conectar con ellos directamente con un compañero que conocéis de sobra aquí en Cuídate porque es de la casa, Edu Sel, que nos va a explicar un poquito este plan, como digo, tan saludable. Y es que aparte Edu es una persona que se cuida también, que le da importancia a la prevención, a esos hábitos de vida saludables la mayor parte del tiempo. Edu, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué hay? ¿Qué tal? Un lujazo estar contigo, Yane, muchas gracias. Y me encanta escucharte aquí en Radio Marca. La verdad que escuchar a Edu Sel es como seguir un poco con la sintonía de Radio Marca. Tú eres de Radio Marca, tú eres de Marca y tú eres muy saludable además. Sí, bueno, eso intentamos. Y además con esa intención venimos a proponer un planazo desde la Fundación Atlético Madrid este sábado,
que celebramos el primer torneo de fútbol callejero. Tú recuerdas de los que ya tenemos cierta edad, tú no, porque tú eres todavía muy joven mucho. pero los que tenemos cierta edad que jugábamos de sol a sol, y nos costaba volver a casa y nuestras madres nos gritaban por la ventana para que volviéramos a casa, y estábamos todo el día jugando en la calle con un par de mochilas y un balón, y nos pasamos ahí todo el día jugando al fútbol. Pues este fin de semana Fundación Atlético Madrid lo quiere recuperar, esa esencia del fútbol callejero, el fútbol de siempre, el fútbol de toda la vida, en el torneo de fútbol callejero de la Fundación Atlético Madrid, que se va a celebrar este fin de semana en los aledaños de Matadero, en la conocida Esplanada Negra, la Esplanada de Arganzuela, y es un formato muy divertido porque va a ser 3x3, como el 3x3 de baloncesto, en este caso de fútbol, en unas canchas que vamos a habilitar aquí, 4 canchas, vamos a pasar toda la mañana jugando, más de 100 participantes, y ese es el espíritu, pasarlo bien, promover los hábitos de vida saludables, pasar una mañana muy divertida de baloncesto. Y luego va a haber una cancha también, Yane, que va a ser la cancha central donde se va a disputar la final, que la vamos a habilitar para hacer distintos retos, distintas experiencias, y que los participantes van a poder optar a distintas recompensas y premios. Y todavía estamos con las últimas plazas abiertas, así que yo le diría a la gente que nos está escuchando ahora en Cuídate, que son muchísimos, que si quieren entrar en torneodefutbolcallejero.com, ahí se registran. La participación por equipo es simbólica, es apenas €1, y pueden venir a participar y a pasar una mañana de sábado espectacular. Y luego hay una segunda parte, ya de este torneo, que lo que queremos es que la gente que venga a participar vote una cancha que se va a rehabilitar, o bien el distrito de Centro o de Arganzuela, que junto al Ayuntamiento de Madrid se han volcado con este torneo, y la Fundación Atlético Madrid lo que va a hacer va a ser rehabilitar esa cancha que está un poco en desuso, para volver a darle una vida, devolvérsela al barrio, y que la gente pueda jugar al fútbol, promover los hábitos de vida saludables, y ese es el doble objetivo, pasarlo muy bien, y luego durante la temporada 25-26 rehabilitar esa cancha para devolvérsela al barrio. La verdad que me parece, para este sábado directamente, un planazo. La idea que me estás comentando, y ese recuerdo, ese tirar del recuerdo, ¿no? De estar en la calle, pues jugando tu pachanga con tus amigos, eso es un poco lo que siempre echamos de menos cuando decimos cómo ha cambiado la vida, ¿no? Y cuando nos centramos desde el programa en hábitos de vida saludables, precisamente es esto, donde los chavales estaban siempre en la calle, preocupados de jugar y de pasarlo bien, más que de otras cosas, y precisamente lo echamos de menos porque quizá pues o estén en desuso esas canchas, o no tengamos zonas y espacios más protegidos o habilitados, ¿no? Pues para seguir teniendo esa práctica al aire libre, que es lo más saludable. Es decir, pues sí, pues que nuestros hijos o los más jóvenes sociabilicen, pero si puede ser sociabilizar en la calle al aire libre con vitamina D y practicando este tipo de actividades, pues la verdad que muchísimo mejor. Es el primer torneo, ¿no? Es la primera edición que se hace. Es la primera edición, y el objetivo es ir todos los años conquistando Madrid, ir recuperando esas canchas a lo largo de los distintos distritos de Madrid, y esta es la primera experiencia piloto. Estamos encantados con el apoyo que nos ha dado desde el primer minuto cuando les trasladamos la idea al Ayuntamiento de Madrid, a la Junta de Distrito de Centro y de Arganzuela, que se han volcado, así como los distintos colaboradores, ¿no? del club. Estamos todos muy emocionados con esta iniciativa de la Fundación, y ya te digo, es poco a poco ir recuperando las distintas canchas, promover los hábitos de vida saludables, pero como decías tú antes estábamos de sol a sol jugando fuera y nos tenían que gritar las madres para que volviéramos a casa, y ahora prácticamente es justo lo contrario, ¿no? Sí. Tenemos a los críos en casa jugando, muchas veces embobados con el teléfono, con las nuevas tecnologías, y les tenemos que gritar para sacarles a la calle, ¿no? Entonces, bueno, pues desde la Fundación Atlético Madrid, que tiene muchísimos verticales de líneas de actuación, desde medio ambiente, bullying, concienciación social, las escuelas sociales, bueno, pues los hábitos de vida saludables es una pata muy importante con la que se trabaja, y esta primera experiencia del torneo de fútbol solidario yo creo que va a calar. Ha tenido muy buena acogida. Te digo que nos quedan unas pequeñas plazas ahí
que tenemos reservadas para el último arreón final, que sabes que aquí en España siempre somos de dejarlo para el último momento. La gente que se quiera apuntar, los oyentes que tengas, torneofutbolcallejero.com, en las redes sociales de la Fundación Atlético de Madrid está toda la información, que se logueen, que se inscriban. Ya te digo, la inscripción ya es simbólica, es €1, y lo que queremos es eso, que calar, que la gente venga a pasárselo bien y que nos ayuden ahí en ese proyecto de conquistar Madrid y rehabilitar todas estas canchas para devolvérselas al barrio y que la gente juegue al fútbol, y mientras estén jugando al fútbol con los valores y los hábitos de vida saludables, la gente está centrada en eso y no en otras cosas. La verdad es que sí, que es lo que piden muchos padres, ¿no? Pues que tengan esas opciones. A veces a los padres se nos terminan las ideas de cómo hacer que nuestros hijos pues se metan en este tipo de actividades. Pues es una oportunidad buenísima. No sé a quién se le ha ocurrido la idea, me parece brutal. A mí me gustaría que fuese un éxito en esta primera edición y que sea la primera de muchas más. Incluso te diría, nosotros ahora, porque nos estamos centrando, es la Fundación Atlético de Madrid la que lo promueve, la que lo está organizando. Ojalá y pasen muchas ciudades y pueblos y la gente se sume, o equipos de fútbol o fundaciones, y se puedan ir rehabilitando todas estas canchas que yo creo que son tan necesarias. Al final son canchas que tienes ahí abandonadas, que ya no se utilizan, y es darle pues esa segunda vida, y además con algo y con un objetivo tan bueno. O sea, me encantaría que fuese así y que se trasladase a todas las ciudades. Todo lo que sea hacer deporte y promover los hábitos de vida saludables, porque si haces deporte, Jan, estás invirtiendo en prevención, y lo más importante es cuidarnos, como dice el lema de tu programa, invertir en nosotros mismos, estos hábitos de vida saludables, y entonces al final lo que queremos es hacer esto, ¿no? Entonces proponemos este planazo del primer torneo de fútbol callejero de la Fundación Atlético de Madrid, y que la gente venga a disfrutar, a pasarlo bien y a seguir impactando a través de los valores del fútbol en la sociedad para tener una sociedad mejor y promover estos hábitos de vida saludables. Oye, y todos los que puedan tener una cancha cerca de su casa, pues que directamente se apunten, vayan, disfruten y voten por lo suyo, ¿no? Por lo que tienen más cercano, que entiendo que cada uno barre para su casa. Oye, pues si puede ser así, mejor que mejor. Son muchas actividades, no solo 3x3 como estabas diciendo. Pueden ir familias, apuntarse quien quiera, como es un poco... Que se apunte, son para mayores de 18 años, esta primera edición para mayores de 18 años, y luego además de los partidos que se estén disputando en estas 4 canchas a la espera de jugar la gran final, esta cancha central va a estar dedicada a distintos retos de habilidades, de precisión, de técnica, en formato concurso, para optar a distintas recompensas, a distintos premios que van a ser muy jugosos y muy apetecibles, y la gente lo va a pasar muy bien, una mañana en la que esperemos que sea inolvidable y sea la primera de muchas, y estemos ahí ayudando a promover estos hábitos de vida saludables, impactar en la sociedad y ayudar a rehabilitar, reacondicionar esta cancha deportiva para devolvérsela al barrio y que la gente siga haciendo deporte y siga invirtiendo en salud. Si nos están escuchando algún joven que diga, pues mira, me parece un planazo para ir con mis colegas el sábado, pues mira, pues estupendo. Si es algún padre, algún tío que está escuchando y dice, oye, pues tengo jóvenes en mi casa, se lo voy a comentar, y que están a tiempo de apuntarse. Oye, pues a mí se me ocurre que pues tú tienes tu pandilla con 5 o 6 amigos, pues os apuntáis todos y pasáis una mañana, pues lo dicho, pues bastante divertida, porque es por la mañana. Estoy diciendo por la mañana, te he entendido eso, ¿no? Desde las 10 de la mañana en la explanada multiusos de Arganzuela, que es la conocida explanada negra, el Paseo de la Chopera número 6, junto a Matadero. Desde las 10 de la mañana empezamos los partidos y la cancha central con los retos, así que pasaremos una mañana inolvidable. Luego el ganador tendrá su trofeo acreditativo del primer ganador del torneo de fútbol callejero. Y a pasarlo bien, Jane. Todavía hacemos esa invitación de última hora para los más destacados, los más remolones, que se apunten y que vengan a pasarlo bien. Y yo creo que vamos a cumplir ese objetivo de ir poco a poco conquistando Madrid, conquistando los hábitos de vida saludables, promocionando
los buenos hábitos y cuidarnos mucho entre todos. La verdad es que sí, y volvemos a decir que iniciativas como esta es realmente lo que acerca esos hábitos de vida saludables a toda la sociedad y en concreto a la gente joven, que es lo que ahora mismo nos está preocupando mucho y donde cada vez se está poniendo desde todas las sociedades, fundaciones, incluso toda la comunidad científica el foco, porque es donde nos estamos dando cuenta que hay que ir. Es decir, todo el mundo tiene que cuidarse a cualquier edad, pero si fomentamos estos hábitos desde bien jóvenes, es más fácil que los continuemos a edad adulta, con todo lo que ello conlleva cuando hablamos de prevención. Y esto te hago ya a ti la pregunta más personal sobre tu punto de vista, porque tú estás muy vinculado desde hace años a temas de salud, sobre todo de gente joven. ¿Tú estás viendo que realmente la sociedad lo está reclamando, que realmente se está empezando a preocupar por ello y que los jóvenes se están empezando a volcar y a preocupar por su salud? Yo creo que, por lo que veo con mis hijos y generaciones muy próximas a mis hijos, yo creo que poco a poco se están recuperando una serie de hábitos de vida más saludables, más concienciados, y veo a la gente joven más implicada en cuidarse, en evitar el sedentarismo, en hacer un poco más de deporte. Yo creo que poco a poco son más conscientes. La gente demanda esto. Nosotros desde la Fundación Atlético Madrid promovemos los hábitos de vida saludables, además de tener las escuelas sociales y de fútbol adaptado y fútbol terapéutico, en la que queremos impactar en la vida del día a día de nuestros jugadores y de nuestra gente a través del fútbol, del deporte y sus valores. Yo creo que es algo que nos va pidiendo la gente, y lo que tenemos que hacer es darle esas herramientas a los más jóvenes para que puedan promover estos hábitos de vida saludables, y que al final hacer deporte es promover tu sistema inmune, tener unas mejores condiciones físicas, y estás invirtiendo a la larga en tu salud. La verdad es que sí, y te voy a decir que los clubes quizá tengan una responsabilidad social muy grande con esta parte de la sociedad, porque el fútbol llama y tu equipo llama, y allí donde te llame tú estás, y por lo menos llama tu atención, con lo cual esa responsabilidad, es verdad que en el Atlético de Madrid se ve mucho, ¿no? Que continuamente están con iniciativas que tienen que ver con esto, con la gente joven, con esta parte de la sociedad, y también con esos hábitos que tanto promulgamos aquí, que tanto deseamos, ¿no? Para todos ellos. Y el Atlético de Madrid se vuelca y mucho, y hay otros muchos equipos que lo hacen, y me gustaría que realmente viesen ese papel tan importante que tienen para la sociedad y con la sociedad, para que sigan fomentándolo, que no desistan, y espero que sea, pues en este caso, este torneo el primero de muchos, y como decía antes, que cada vez se sumen desde más ciudades, más equipos, ¿no? Y que tomen como modelo este ejemplo que me parece tan bueno. Recordemos esos datos, es este sábado, lo recuerdas tú, desde las 10 de la mañana. Desde las 10 de la mañana, de los aledaños de Matadero, la explanada de Arganzuela, que le conoce todo el mundo como la Explanada Negra, Paseo de la Chopera número 6, desde las 10 de la mañana, torneo de fútbol callejero 3x3. La gente se puede apuntar todavía en torneofutbolcallejero.com y a pasarlo muy bien, una jornada emocionante de premios, de mucha emoción y con un fin social, yo creo que inmejorable. Así que deseando que arrancar ya este torneo y ayudar a que sea una mañana inolvidable. Pues Edu, muchísimas gracias por proponernos este plan, por proponérselo a los oyentes. Me hace mucha ilusión cada vez que le tengo este tipo de actividades, porque oye, pues al final no solamente estamos dando recomendaciones y consejos, sino es un poco poner nuestro granito de arena para facilitarles esta información y que puedan apuntarse. Así que gracias por haber estado con nosotros, Edu. Nada, gracias a ti, Jane, como siempre. Muchas gracias a toda la familia de Radio Marca. Un abrazo gigante. Un abrazo muy fuerte. Esperemos que vuelvas a pasar por aquí a contarnos estas buenas noticias. Gracias, Edu. Chao, chao. Hasta luego. Bueno, pues ya veis, ese primer torneo de fútbol callejero que me parece un planazo para este sábado, pero un planazo. Yo por mi parte voy a intentar ir porque me gusta, aparte que me encanta esa zona y me gustan estos planes. Y en casa me gustaría que viesen este tipo de vida que muchas veces le recordamos, como esos cuentos que vamos contando a nuestros hijos. Pues yo me acuerdo que en mi época, pues yo me acuerdo,
pues ¿por qué no dejamos de recordarles estas batallitas y hacemos que participen de ellas, ¿no? Pues con planes como este podremos conseguirlo. En fin, nos vamos a despedir. Antes os recuerdo, esta mañana lo hacía Vicente Ortega en su programa, que es el Día Mundial de la Felicidad. Nosotros procuramos sonreír mucho, a veces sé que cuesta. Pasan muchas cosas en esta vida que nos hacen imposible sonreír. Yo lo entiendo, pero tenemos que intentarlo por lo menos. Reír relaja, tiene unos efectos para nuestra salud muy directos, de verdad, aunque pensemos que no. Por lo menos sonreír, ponerle esa sonrisa a la vida. No sabemos lo que hay detrás, pero por lo menos le pones esa actitud. Y en la parte cuerpo-mente, desde luego, los beneficios están más que demostrados. Protege nuestro corazón, lo hemos hablado muchas veces con la Sociedad Española de Cardiología. Es un fuerte antidepresivo, lo hemos hablado con nuestra psicóloga de cabecera muchísimas veces. Libera endorfinas, fortalece los músculos abdominales, eso cuando te ríes a carcajadas, que aparte es que de pasártelo bien y recuerdas muchas veces esos momentos cuando te has reído a carcajadas, te lo has pasado tan bien, que te duele la barriga, son esos músculos que estás ejercitando, disminuye los niveles de estrés, mira con lo que estábamos hablando antes con Patricia Gutiérrez sobre la ansiedad, muchas veces motivada por esa situación de estrés en la que vivimos, ¿no? Pues disminuye los niveles de estrés, hay veces que la ansiedad tiene que estar, pero el estrés sí que lo podemos intentar controlar. Bueno, pues ríe, sonríe, todo lo que puedas y más. En este Día Mundial de la Felicidad y desde Cuídate no podíamos decirte otra cosa. Antes de despedirme también os recuerdo que la próxima semana la consulta que tenemos es de nutrición con nuestra dietista y nutricionista Leticia Garnica. @dietista y nutricionista, así la vais a encontrar en redes sociales y en su página web www.dietistaynutricionista.com. Te invito a que nos envíes tu consulta o a que entres en directo ese día en la consulta a preguntarle cualquier cosa que necesites a Leti, sobre tu alimentación, sobre tu dieta diaria, si quieres obtener algunos beneficios en tu entrenamiento, compaginándolos un poco con la alimentación. Está muy bien que tú nos expliques tu entrenamiento, incluso tus horarios, y que podamos adaptar esa alimentación para que obtengas los mayores beneficios. Luego ya tienes objetivos concretos, como es perder unos kilos, ganar unos kilos, en fin, empezar a tener unos hábitos de vida saludable que pasen por la alimentación y quieres cambiar lo que no funciona. Tienes horarios extraños, no te puedes un poco ceñir a las horas habituales de desayunos, comidas y cenas. Lo estás notando en tu salud, en tu peso. Bueno, pues podemos ayudarte con pequeños truquitos, pequeñas herramientas que te ayuden a llevar una alimentación equilibrada y sana. Así que el martes es la consulta con Leticia Garnica. Ese día puedes llamar en directo al teléfono del oyente, al 91 443 6501, o también escribirnos un correo electrónico a cuídate@radiomarca.com. cuídate@radiomarca.com. Yo me despido aquí. Mañana no estoy con vosotros. Ya sabéis que los viernes está Natalia Freire en la versión runner de Cuídate, pero vuelvo a acompañaros el próximo lunes. Todos los días a las 3 de la tarde tienes una cita con la salud. Hasta entonces, adiós. El deporte es nuestro. Radio Marca.